Advertencia. Antes de comenzar este episodio, queremos recordarles que todas las opiniones y perspectivas compartidas aquí son personales y reflejan nuestras experiencias individuales. No somos psicólogas ni expertas en salud mental y nuestras reflexiones no representan la visión oficial de ninguna organización, incluyendo Tela para Contar o distintas. Les animamos a escuchar con mente abierta, pero también a buscar fuentes profesionales si necesitan apoyo o información adicional. Disfruten del episodio. Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a un episodio más. Este vendría siendo nuestro séptimo. Episodio. O sea, en teoría llevamos 7 semanas, casi 2 meses en esto. O no, ya 2 meses. Porque con el preámbulo son 8 semanas. Sí, son 8 semanas. O sea, llevamos 2 meses trabajando fuerte y duro en este proyecto y estamos muy, muy felices. La verdad, este espacio cada vez se vuelve más familiar, más acogedor, más íntimo. Sí, más especial. Así que gracias por acompañarnos un episodio más. ¿Cómo estás esta semana? Bien, bien en esta semana. Ha sido una semana muy divertida. Estuvimos en un concierto. He estado visitando a mi sobrino, que de por sí es el hombrecito que me tiene loca. Esta semana también tuve a mi sobrina. Sí, como que he estado con muy buenas energías. Ajá. Sí, no sé si lo habíamos dicho, yo creo que no, pero te está estrenando sobrino. Ah, sí, estoy estrenando sobrino. Entonces, razones por las cuales también hemos estado como un poco distantes también de redes sociales. Siento que es porque estamos en mood familiar. Sí. Pero adicional a eso, lo que les decíamos la semana pasada, realmente con la llegada del otoño y la baja de temperatura, como que se baja el ánimo. Y siento que ni siquiera es que se baje el ánimo, es que nos ponemos muy reflexivos. Sí, como introspectivos. Ajá, entonces eso hace como que uno tenga más tiempo para estar como, ay, no sé. Como en otro mood. Sí. Y es que en verano, al haber tanta luz, siento que también hay mucha energía. No solo hay mucha energía, también hay demasiados planes. Exacto. En cambio, siento que por esas épocas ya está amaneciendo a las 8. Ya está amaneciendo a las 8. Y está oscureciendo, les voy a dar el dato exacto. Hoy va a oscurecer a las... Hoy amaneció a las 7:50 de la mañana y va a atardecer a las 6:30. Es muy temprano. Exacto, ya empieza a haber muy poca luz y también empieza a haber muy poca energía. Pero no importa, nos toca sacar energía donde no tenemos porque la vida continúa. Yes, así es. El tema de hoy no es un tema para subir la energía. Justamente es un tema muy reflexivo, como nos gusta. Es tan reflexivo que tenemos papel higiénico en nuestro set. No alcanzan a ver, no creo, pero para que sepan, hay papel higiénico. Y mi invitación es para que traigan papel higiénico. Para que estén preparados. La verdad, este episodio me va a proponer no llorar. Ok. ¿Y por qué? Porque no quiero llorar, porque estoy cansada de que me vean llorar. Entonces me lo voy a proponer, pero no les puedo prometer nada, no esperen mucho de mí. Como siempre, cuando estoy en mis episodios me van a ver aquí con mi computador muy lindo haciéndome compañía, pero hoy más que los demás, porque el tema que vamos a hablar es un tema que no quiero tocar tan a la ligera. Para no darle más jaja, bla, 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 chichichi, para no darles más largas al asunto, la tela de hoy son los duelos. Mi nombre es Kate. Mi nombre es Lady. Y aquí hay mucha tela para contar. Bueno, quiero empezar como diciéndote y diciéndoles que este episodio lo hacemos porque son cosas que o sea, yo siento que el duelo es algo que vivimos todos en todos los momentos de nuestra vida, en cualquier circunstancia. Y por esta razón queremos tocar este tema. Y por esa misma razón no lo quiero tocar tan a la ligera y quiero empezar preguntándote ¿cuál fue la primera vez que tú recuerdas haber vivido un duelo? El primer duelo, es que es muy difícil porque siento que uno vive duelos toda la vida. Uh-huh. El duelo suena chistoso, pero duelo a crecer. Uh-huh. Es uno de esos duelos que siento que uno vive.
Sí. Pero digamos que en temas de pérdidas importantes, siento que el primer duelo consciente y fuerte que he vivido ha sido el de una de mis tías que falleció justamente por cáncer y fue algo como doloroso para nuestra familia en general y fue algo que fue muy rápido y doloroso. ¿Y tú? Yo siento que sí, el primer duelo o el duelo más importante, pues obviamente el de la muerte de mi mamá. Ese fue como el duelo más duro que he tenido que vivir en toda mi vida. O sea, a pesar de que he vivido muchos duelos, la realidad es que la muerte de tu mamá yo siento que es una pérdida incluso a veces difícil de superar o de olvidar o Olvidar no creo que sea posible. sí, Creo en que es general siento que es difícil, difícil de superar sí, de ese continuar. proceso, sí. Pero justamente, como para entender en general el panorama del duelo, investigué un poco como qué tipos de duelos existen. Entonces te los voy a mencionar y de pronto tú me dices si lo has vivido o no has vivido este duelo. Obviamente no está acá, pero pues por el que se conoce la palabra duelo, que es por la pérdida física de una persona que fallece, se va de este plano terrenal. Ese es el duelo que siento que tanto tú lo acabas de decir con la pérdida de tu tía, como yo con la pérdida de mi mamá. O sea, aparte de la pérdida de tu tía, ¿has vivido el fallecimiento cercano de alguien más de tu familia? El de mi abuelo, claro que sí. Ok. Creo que ese es como, en teoría, sí se vincula cerca. Ese es el más cercano, pues porque mi tía sí era cercana, pero no tanto. Pero pues mi abuelo pues es el papá de mi madre, es mucho más cercano. Obviamente ese fue una pérdida cercana, fuerte. Sí, siento que esa. Ok. Yo, de familiares cercanos, aparte de mi mamá, el de mi abuelo, el del papá de mi papá, Ok. que murió un año antecitos que mi mamá, si no estoy mal. Como de mi círculo muy cercano a un núcleo familiar, esos. Mi tía, la hermana de mi papá, también falleció, pero yo estaba muy chiquita. Ok. Entonces pues no lo viví como un duelo como tal. Sí fue como, no, a tu papá se le murió su mamá, o sea, a tu tía. Ok. Pero fue como, mi papi debe estar triste y ya. De hecho, nunca le preguntaba a mi papá cuánto le pudo haber dolido la muerte de su hermana y de su papá, pero lo voy a anotar en las preguntas que tengo pendiente para hacerles a mi papá. Ok. Bueno, ya hablamos de ese duelo. Está el duelo por separación o ruptura de pareja, que creo que es el segundo Sí. duelo que, pues, evidentemente muchos hemos vivido. Sí, un duelo muy común. Yo También siento que... ese y el de la muerte es como los más comunes. Sí. Duelo por pérdida de salud o habilidades. Siento que no lo he vivido. De pronto, en este momento, siento que lo estoy viviendo. ¿Por pérdida de salud? De habilidades, tal vez. Tengo problemas con mis manos. Ok, siento que hoy que estaba investigando un poco el tema, o bueno, preparando como el episodio, pensaba y decía, uno no lo cree, pero realmente cuando una persona, o sea, yo me imagino que o uno lo piensa, pero si ya uno lo interioriza, cuando una persona sufre una amputación, Eso debe ser muy o duro, parce. un accidente donde queda en silla de ruedas, inmovilizado, o... Creo que no he vivido ningún duelo ya ahora que Kate dice todas esas cosas. No, es no quiero invalidar el tuyo, solamente quiero hacer la claridad como que como uno no lo ha vivido tan de cerca, como que uno no piensa que realmente eso es un duelo, o sea, que a ti te quiten, Dios no lo quiera, lo anuló, pero a alguien cercano o a mí, Dios no lo quiera, nos llegaran a amputar una parte del cuerpo, igual es como... Es igual que si pienso en esto que es muy común o que ha sido muy común en los últimos años, y es el cáncer de seno, que las mujeres les tienen que quitar sus senos. Y de verdad, justo hace un par de años vimos una serie donde a la mujer le tenían que quitar y ella no quería que nadie la viera. Uy, sí, y fue, o sea, la película, tienes razón, uno en la novela puede pensar que está exagerando, pero es... No, de pronto ni siquiera que esté exagerando, pero uno lo ve y uno dice, pucha, sí debe ser duro. Pero ya, o sea,
solo por un momento realmente como que me pongo en sus zapatos y solamente, claro, después de lo que pasó con mi mamá, Dios no lo quiera, anulo todas mis palabras, todo lo que está pasando acá lo anulo, toco madera, Dios protégeme, pero si algo así me llegara a pasar, siento que no lo pondría, si no lo pondría, pero de por sí cualquier enfermedad, incluso el cáncer, es un proceso de duelo, no solamente porque tú estás con el temor de en cualquier momento me voy a morir, sino porque pierdes tu pelo, eso es un duelo, y sobre todo que para las mujeres el pelo es algo fundamental. Sí, totalmente. Perder tu peso, verte en un estado, o sea, todas esas cosas que uno no las siente son todo un duelo. Total. Y incluso yo desde mi experiencia digo, no es solo el duelo de quien tiene la enfermedad o de lo que haya pasado, sino es de tu entorno. O sea, finalmente yo estaba viviendo un duelo cuando mi mamá tuvo la enfermedad. Claro que sí. Porque también era, y se lo he dicho mucho a Titi, como que a nosotras, o bueno, a nosotros, lo que pasa es que mi hermano ya estaba muy grande, pero me imagino que él también, pero siento que a nosotros tres, como sus hijos en general, nos estaban preparando para el peor de los escenarios. Claro. Pero para nosotras, pues siento que era más duro porque estábamos mucho más pequeñas. Qué duro eso. Sí, bueno, ese es uno. ¿Duelo por pérdida de empleo o estabilidad financiera? No les voy a decir, yo vi este duelo. Pero sí, pero Fuerte. no lo piensa y también hay un duelo ahí. Parce, siento que siendo duelos, yo siento que ese duelo sí lo he vivido re duro, porque soy bien tóxica con los trabajos. Es tal cual como salir de una relación tóxica y hacerle duelo, siento yo. Pero incluso también la estabilidad financiera, como que cuando uno le tambalea, como que sí empieza a vivir unos procesos bien duros, Es bien cierto. fuertes. ¿Duelo por cambios de vida o identidad? Migrar. Es obvio. brutal. De El hecho, duelo migratorio es... siento que eso es lo que te digo respecto a mi duelo o a lo que pienso que uno tiene duelos toda la vida, y es esos cambios de vida que uno va teniendo cuando crece. Irse de casa, crecer es duro, y creo que uno a todo eso le hace tapa. Supongo que ese tema de la adolescencia, que no creo que esto esté científicamente comprobado, estoy diciendo puras mamadas, es algo que pienso y digo, debe ser duro para uno entrar en esa etapa y enfrentarse a dejar todo lo que fue de niño, a toda su alegría, y pues supongo que por eso uno entra con unas sensaciones muy fuertes a la adolescencia que uno no puede ni siquiera pensarlo, pero puede ser que uno realmente le está haciendo un poquito de duelo a esa. Pero en toda la vida yo siento que ahora que lo mencionas se vive este duelo un poco. O sea, por ejemplo, piensa uno desde bebé, siempre dicen como, uy, los terribles 2 años. Total. Y no es otra cosa más que la transición de pasar de ser un bebecito a que ya camina, que ya explora el mundo. Lo que tú dices, pasar de bebé a niño, pasar de niño a adolescente. Esta transición desde adolescente a joven de pronto no se siente tanto, pero de joven a adulto, digamos, en la edad de nosotras, esta edad de los 25 a los 30 es como una edad donde uno siente que se le acabó la vida. Totalmente. Es un duelo, o sea, y en los 30 entonces ya es otro duelo. También está la crisis de la mediana edad, que es casi en los 40, o sea, como que toda la vida es un duelo. Bueno, eso, duelo por pérdida de expectativas o sueños. Sí, eso es duro. Cuando tú tienes una meta y la vida como que te coge contra el piso y te dice que no, y que no, y que no. Soy Soltar experta un sueño. Uy, sí. en eso. Siento que, no, parce, es que es re duro. Soltar un sueño o una expectativa que tú tenías a algo, incluso a las personas, como que tú esperas mucho de alguien y que esa persona se caiga de ese pedestal. Uy, eso es re duro. Eso es darse de duro contra el muro. Re sí. fuerte, re fuerte. Oigan, mientras seguimos, porque no nos van comentando ustedes si están viendo el video simultáneo o están escuchando y pueden escribir si ustedes qué lo han vivido, o sea, como este sí lo he vivido, este no, váyanos contando, los leeríamos, es muy interesante este tema. Duelo anticipado, esto yo lo leí, no sé si lo entiendes un poco, pero es lo que acabo de mencionar, y es anticiparte, por ejemplo, a la muerte de un familiar. Ese es como el duelo anticipado, donde lo que estaban haciendo un poco con nosotras era vivan el duelo antes de que pase, porque de alguna manera en la transición de la enfermedad de mi mamá sí tuvimos que vivir el duelo de hacernos a la idea de que ella igual, pues, o sea, igual todos nos vamos a morir, pero siento que
esa transición donde te dicen es que esta fecha está más cerca, Ajá. ese duelo anticipado, uff. Es O duro. lo que pasó un poco con nosotras antes de emigrar. O sea, no fue un duelo, pero sí se esa transición sentía. como de ser consciente de voy a dejar esto por un largo tiempo, sí se siente un poco. Eso también, no sé si entra ahí, pero es este duelo anticipado cuando uno está en una relación tóxica. Uf, brutal, que uno hace el duelo en Que la uno hace el relación. duelo ahí. Uf, sí, que uno sufre y resufre Sí. y cuando ya termina la relación es como, ya no Sí, me duele. ya no me duele porque ya hice el duelo. Duelo por pérdida de una mascota. Uf, no, horrible, horrible, horrible. Si lo tenía que vivir, Es duro. Es duro. Y bueno, duelo por pérdida. Nunca se me ha muerto un animalito, pero sí tuvimos que en algún punto soltar una mascota que tuvimos y fue, Sí, Kate aún llora por eso. uy, Es no, duro. horrible. Bueno, evidentemente, como lo acabamos de notar, se hacen en el proceso de tu vida igual vives muchos duelos y duelo para mí no es otra cosa más que igual a cambio. O sea, como esa transición, como ese proceso que tú tienes que vivir Es previo duro. a un cambio en tu vida. Para bien, para mal, va a haber un cambio. O sea, todos los procesos de duelo que se viven, siento que no es otra cosa más que una preparación muy dura para un cambio importante que se viene en tu vida. Pero para ti, bueno, ¿tú cómo sientes o qué ha representado para ti esos duelos en tu vida? Los que has vivido. Ay, es que es difícil cerrarlo en un solo grupo porque, digamos, en mi relación anterior ese duelo trajo madurez, pero con la pérdida de mi abuelo fue como conciencia, ¿sí? De que la vida es frágil, de pronto laboralmente crecimiento. Sí, siento que las diferentes cosas que han ido pasando como en mi vida han ido todas trayendo evidentemente de la mano un cambio que cuesta porque siento que el duelo yo siento que tiene implícito una resistencia al cambio. Sí, es como es como... no me toca, o sea, ya este es el momento de vivir esto y me cuesta mucho. Como que no quiero Sí, que pase. exacto. Siento que en estos procesos de duelo, en cada persona, y en esto quiero hacer la salvedad porque incluso lo averigüé, porque lo que les digo, no quería como venir a tocar un tema por este tipo de temas por encima, pero aunque no, sé que es muy lógico, para mí es muy lógico pensar que el duelo no lo vivimos todos igual. O Totalmente. sea, el duelo para todos es diferente, el duelo para todos se siente y se ve diferente, pero sí siento que hay un común denominador y es que el duelo lo ensimisma a uno mucho. Ok, es O verdad. sea, como que la mayoría de los duelos se viven Uno con solos. Entonces, quiero preguntarte de pronto en tu concepto o en lo que tú has vivido, ¿crees que es importante vivir el duelo como acompañado, como asesorado, como guiado? ¿O tú dices, no, yo creo que para mí es muy funcional vivir el duelo sola? Pero, por ejemplo, ¿me lo preguntas desde asesoría profesional o en general? No, en general, o sea, si tú te quieres apoyar, o sea, yo siento que sí es importante en algún punto tener un apoyo de un profesional, de una persona que te pueda orientar, pero si en el momento tú no tienes las herramientas, porque lo hemos hablado mucho, el tratamiento de salud mental es un lujo, si tú no te lo puedes dar, pues de pronto si tú crees que es importante, no, yo estoy pasando un duelo por la pérdida de una relación, es un ejemplo. Entonces me voy a apoyar en mi familia. O tú dices, no, prefiero encerrarme sola en mi habitación y llorar hasta que se me pase. Yo siento que es muy como que se complementan el uno del otro, estar solo pero también acompañado en un grado. Creo que el apoyo familiar y de amigos y del círculo es demasiado importante para superar un duelo. Lo creo fundamental. Creo que uno no puede, o tal vez sí puede, pero desde mi experiencia siempre he sentido que el que
esté gente acompañándome en mis procesos de duelo, siempre me ha dado mayor valor, mayor rapidez, Para mayor manejarlo. claridad para manejarlo. Pero también en esos duelos hay personas que siento que han permitido que yo esté sola por momentos. Es difícil responder eso. ¿Y tú? Sí, yo siento que lo que les digo, todos lo viven diferentes y todos toman los duelos, incluso no yo como Katherine, no todos los tipos de duelos los voy a asimilar igual, ¿sí? Creo que igual que tú es importante los momentos de soledad como los momentos de dejarse acompañar. Totalmente. Porque siento que todo en extremo no es tan bueno, como que tú también querer, son ejemplos, yo estoy superando una relación y solo con amigos de farra tomando, no es tan positivo, sí. Pero también termino una relación y sola, deprimida en la casa, tampoco. Entonces siento que es como encontrar esa balanza. Ese balance. Que en ese proceso de duelo a veces no es tan fácil. Por eso, desde mi punto de vista, siento que es importante hablarlo abiertamente. ¿Sí? Okay. O sea, que tú puedas poder expresarle a alguien o a alguien de tu entorno seguro, esto me está pasando, ¿sí? Tú, un hermano, tus papás, un primo, tu pareja, si es otro tipo de duelo, o un amigo de mucha confianza al que tú le puedas decir, parce, o papá o mamá, lo que sea, me está pasando esto, como para que haya alguien que de mucha confianza que tú sepas que te va a guiar bien. Para que él sepa, bueno, hoy quiere estar solo, lo voy a dejar solo, pero no tan solo, ¿sí me entienden? Entiendo. Porque siento que en estos procesos de duelo, en muchas etapas de la vida, si uno no sabe manejar, pues ustedes ya saben que esto puede llevar a que la gente se autolesione, cometa actos que atenten contra su vida. Entonces siento que sí es importante hablarlo abiertamente para poder encontrar un círculo de personas que sepan guiarte. Ok, ¿quieres estar solo? Te vamos a dejar solo, pero estoy pendiente de ti, te llamo, ok, ¿quieres salir? Ven y hacemos una reunión familiar. Y obvio, desde que se pueda, siento yo, acudir a un profesional sería un plus, idea, genial. Claro. O lo que hablábamos en algún episodio, no puedes con un profesional, pues alimenta tu espíritu también, ¿no? Sí. Que en esos momentos de duelo a veces uno también lo deja a un lado, ¿no? Y sobre todo yo siento desde mi experiencia cuando es la muerte de alguien, tu pelea también es con Dios. Claro. Muy fuerte. Entonces siento que todo esto son como cositas que siento yo que sí pueden ayudar a pasar a vivir ese proceso de duelo. Que para entrar ya al tema que realmente quiero hablar son las etapas del duelo. Ok. Que siento que es como, si ustedes ya pasaron un duelo, seguramente se van a identificar con estas etapas. Si ustedes apenas están empezando a vivir el duelo que sea, pues estos son para que tengan experiencias, porque esto no son una guía ni un paso a paso ni lo correcto, sino de pronto cómo nosotras hemos superado algunos duelos. Entonces, no sé qué piensas, si para lo que vamos a hablar escoges un duelo de tu vida. No sé, el duelo migratorio, el terminar con una pareja, el duelo de trabajo, el duelo de familia, de la pérdida de alguien, escojas uno para que de pronto lo puedas hablar. Si me lo permites, yo quiero escoger el de la pérdida, porque siento que es mi experiencia. Ok. O sea, soy experta. Para que no hablemos dos diferentes y no hablemos el mismo. Ok, creo que el duelo en pareja estaría bien. Ok, entonces, como si no lo saben, que yo creo que es algo que se habla mucho, el duelo tiene cinco etapas muy conocidas, se las voy a leer, perdón. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. En la psicología, digamos que, según entiendo, es como el orden, pero para serles muy sincera y también lo averigüé, todos vimos, como les digo, el duelo diferente. O sea, no es como, es que tú tienes que vivir el duelo así. No, estas son las etapas y si tú quieres empezar por la aceptación y luego deprimirte, pues también está bien, ¿no? Sí. O sea, cada quien lo vive como puede y como quiere. Pero entonces vamos a empezar por la negación y quiero preguntarte, ¿hubo algún momento cuando pasó tu pérdida de la relación en el que pensaste, esto no me puede estar pasando a mí? O sea, en que estabas en el no, a mí no, a mí no, no.
Pero esto siento que sí, obviamente muchas veces. En mi relación anterior justo tuve muchas rupturas. Ujú. Y la primera, yo siento que fue la ruptura donde dije, no me niego a creer que esto se acaba. Como la primera La ruptura primera vez que tuvieron. ruptimos. Ajá. Sí, que ruptimos. Que ruptimos, que interrumpimos. La primera vez que terminamos, yo dije, no, es esta frase que yo sé que muchos la van a entender y seguramente es la frase que muestra negación en el proceso de terminar una relación y es, me va a volver a buscar. Esto no se va a acabar acá, esto no se ha acabado porque esto se acaba hasta que se acaba. Hasta que se acaba. Y siento que para mí, desde mi experiencia, ese fue el primer momento y era el momento en el que siento yo que yo sentía que podía salvarlo aún todo, que todavía había muchísimo que dar, que no era el momento y me negaba rotundamente a eso. Ok. ¿Y tú? Sí, y fue lo primero que sentí. Total. Y más allá si es porque este es el orden o no, es porque a mí me despiertan ese día, o sea, a nosotros, a mi tía la llama a mi papá el lunes, eso fue un lunes en la mañana y le dice, el médico nos acaba de decir que vengan a despedirse porque Amparo no pasa de hoy. Entonces mi tía, obviamente me despiertan, me dicen eso. Ese día fue como seguramente van a mandar a tu mamá para la casa, vamos a arreglar la casa. Después fue como, no, ya no la van a mandar para la casa, entonces todos corras para el hospital, en el hospital llegar a despedirse. Y esa noche llegamos a dormir, mi papá fue el que se quedó con mi mamá y yo me fui a dormir como con esta idea de igual, pues mañana será otro día, mi mamá estará bien y... O sea, como que yo no me fui a dormir con esta sensación de mi mamá se va a morir, no. Ok. Fue como, mañana será otro día. Cuando me levantan a las 2 de la mañana, mi mamá había fallecido esa noche. Ok. Entonces, obvio, cuando me levantan, mis primos me despertaron llorando. Las sensaciones que a uno le pasan por el cuerpo son horribles. Entonces, yo me acuerdo que yo me desperté y salí corriendo por el pasillo del apartamento de mi tía. El pasillo se me hizo re largo y llegué a la habitación y yo miré a mi tía y mi tía me hizo como, o sea, siento, ya ni me acuerdo bien, pero me imagino que su expresión, mi tía estaba hablando ya con la funeraria y su cara fue como de, lo siento, mi amor, o sea, obvio. Fue como, o sea, yo quería acabar con el mundo. Yo decía, ¿por qué a mí? Y esa realmente fue mi primer pensamiento y fue, ¿por qué mi mamá? Ok. O sea, esto es horrible, pero sí fue mi primer pensamiento y fue, ¿por qué no la mamá de cualquier otro? O sea, ¿por qué la mía? Claro. Y fue ese momento como que de verdad en mi cabeza solamente pasaba, esto no es verdad. O sea, no es cierto. Yo voy a ir al hospital y mi mamá va a estar ahí bien. Ella ya no estaba bien, obviamente, pero en mi cabeza era, ella va a estar ahí respirando y diciéndome que no llore, pero ella va a estar bien. Claro. Obviamente sí fue mi primera emoción de decir no, 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 y No es verdad. grité y pataleé y no sé a quién le estaba gritando y no sé yo a quién le estaba pataleando. Yo me quería agarrar contra las puertas, contra las paredes. Yo quería que la tierra se abriera y me comiera. Y fue mi hermana menor, ¿vale? La que me trajo a tierra otra vez y me dijo, cálmate. Y me acuerdo que me miró a los ojos y me dijo, no llores porque mi mamá ya está con Dios. Y eso, de alguna manera, me trajo otra vez a tierra porque en mi cabeza fue como, no debería ser yo la hermana mayor consciente y responsable que está calmando a la hermana menor, que debería estar muy mal. No, Claro. así no fue. Por eso les digo que mi concepto vale es muy fuerte. Y esa fue mi primera reacción. Y sí estuve por muchos días con esa pregunta de ¿por qué mi mamá? O sea, y decía, no, o sea, esto no es posible. Y en todo el tema del velorio, yo veía el ataúd y yo decía, no, ahí no está mi mamá. Ok, eso es muy duro. Horrible. Y cuando la cremaron, que la metieron al horno, yo, no, ahí no está mi mamá. Wow. O sea, pasaste la etapa de enterarte, Ajá. ir al velorio,
eh, la cremación y aún ahí no Obvio, está o esa- sea, sí estaba esto de, pues tiene que ser, sí, o sea, obvio, es más como pellizquenme, esto es un pinche pinche sueño, o sea, esto literal. es, ahorita me pellizcan, yo me despierto, tengo 8 años, mi mamá no está enferma y estamos felices. ¡Ay, no! Entonces, claro, obviamente esa etapa fue, no, no, es un sueño. O sea, Es siempre sentir la esto es sensación de... muy loco y yo no sé, no lo he hablado con un psicólogo. Sí, si eres un psicólogo y me quieres ayudar, estoy buscando psicólogo. Pero, sí, yo les dije que había papel. Eh, pero sí, esto me pasó por muchos años. No sé si tú estuve muchos años en negación, pero a veces me acostaba a dormir. No, ni siquiera a veces me quedaba así como pensando y yo decía, ¿y qué pasará si todo esto es un sueño? Ok, Y habían pasado varios años. Yo ya estaba grande. E incluso a veces lo pienso. wow, Y digo, ¿qué pasa si todo esto es un sueño? Y yo me despierto, tengo 10 años, mi mamá no tiene cáncer y yo estoy con mi familia. ok. Yo sé, estoy loca. No, yo siento No, que, yo obviamente siento que sé esa que puede ser, es una etapa de que hecho, no ha acabado por lo visto. no, yo no siento que sea, yo siento que esa incluso no es una etapa de negación, sino es el constante vivir en el deseo Sí, del ya, como un anhelo. ajá, como de, bueno, creo que esto que le pasa mucho ahí, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido diferente, no? ¿Qué hubiera pasado si hoy yo cierro los ojos y otra vez estoy corriendo por mi casa haciendo ciertas cosas? Siento que más allá de pronto es ser Es, una etapa, estar en la etapa de negación todavía, es que estás, es que como siempre un vas a, anhelo siempre de vas a volver. desear volver a estar con ella, porque pues es naturalmente, ¿no? Ujú. Sí, es verdad, pero no lloré tanto, apláudame por eso. Bueno, vamos con la siguiente, que es la ira. Siento que en esta etapa de la ira está muy ligado también a la frustración, como Ajá. que son amiguis. No sé si ya lo dije, eh, no todo el mundo vive todas las etapas. Sí, es normal, lo entiendo. Entonces, pero O sea, no es lineal, no es una regla. sí, no es O una sea, regla que aplique para todos. no es de la forma en la que la decimos, no son todos los pasos para todo el mundo. Ujú. O sea, solo es como esto puede pasar y quiero saber si de pronto tú viviste esta etapa. Y la pregunta de pronto más clara hacia eso es, ¿en algún momento tú te desahogaste, o sea, te desquitaste con alguien o te peleaste por alguien en este momento? O sea, en ese momento, no sé, como que eso se me ocurre, pero como que alguien te habló, se acercó, tú estabas en tu proceso y te hablaron mal de ella. Ah, un Y montón. tú te enganchaste como, no, no te metas con ella no es así, o lo que sea, como algo así. O te dijeron como, no, ella no te va a volver a buscar. Y tú, que sí, me va a volver a buscar, ¿qué le pasa? Claro que sí, obviamente. Sí, ve, siempre, yo siento que en esto es, o sea, no sé si lo viví puntualmente en ese orden, pero sí viví la frustración sintiendo esas cosas y viviendo el hecho de que la gente me dijera, sí ves que usted para qué se ve. Eso se veía venir y yo, pero ¿por qué me hablan mal de ella? Uy, claro, eso Esas también es que cosas. le digan, yo se lo dije. Sí, exacto. Se lo Como dije. eso sí Uy. genera eso sí genera una pinche frustración, porque es como, o sea, no. O Ujú. sea, es como, eso me da rabia. Todavía me da rabia. Ah. Pero en tu proceso de duelo, por llamarlo así, ¿sientes que hubo una etapa en la que de pronto estuviste un poco más irascible sobre el tema? O sea, que cualquier cosa que te tocaban tú te prendías como con esa, o incluso contra ella, o sea, como que en esa etapa en algún momento tú dijiste, es que esa tal por cuál, es que esa no sé qué, o porque Es me que lo no sé, hizo, o cogiste todo lo que te había dado y lo sí, rompiste, porque siento que se hace parte de esa etapa de la ira, es como todo lo total. que tengo de ella lo va a romper y lo va a tirar. Yo soy una persona de duelos rápidos. O sea, no duelos rápidos, pero sí que considero que el duelo Tú eres radical, siento que es la ajá, palabra.
hay que eliminar todo. Y yo, literalmente, esa fue mi forma de vivir la ira. Primero, me airé mucho porque la primera vez que terminamos, empecé a ver cosas y obviamente, pucha, yo sentía mucho dolor en mi corazón y sentía tanta rabia. Era ira, o sea, era como cuando ella y yo terminamos, yo sentía celos de un chico con el que ella estaba saliendo, estaba hablándose mucho, que de hecho fue una estrategia estúpida que hicimos para zafarnos como de la salida del closet. Ajá. Y ella publicó esa noche que terminamos una foto con él. Hijo, pucha. Y eso para mí, eso no solamente era la negación, sino la pinche ira de fue pucha vida, no puedo escribirle un mensaje diciéndole, primero porque yo siento que soy un poquito orgullosa en ese aspecto, y es como esta frase de mi hermana como, el dolor me mata, pero el orgullo me levanta. Y, puta, no me voy a dejar caer. Entonces sí viví la ira. Me acuerdo muchísimo que esa misma noche borré absolutamente todo. Conversaciones. La bloqueé de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. O sea, bloqueé todo. No pude bloquear sus llamadas, pero yo estaba perramente irada. Porque fue como, sí, o sea, no podía creer que si hubiera terminado, que estuviera pasando lo que estaba pasando. De hecho, todavía me recuerdo en esa situación, viendo esa foto y cogiendo el celular con rabia, con frustración, con ira, como, esto no puede ser. Hijo, pucha, uy, eso cuando se dan las relaciones como, uy, como que uno quiera tirar el celular por la ventana. Yo siento que yo quería golpear, yo no soy una persona así, pero siento que quería levantarme y pegarle a todo. Menos mal mi hermanita dormía conmigo porque... Yo pensé, porque le pego allá también. No, Dios mío. Pero bueno, sí, creo que esa fue mi forma de vivir la ira en ese proceso, que lo viví muchas veces. O sea, yo iba a la ira para sentir que ese amor se pueda convertir en rabia. Okay. Entonces, cada vez que sentía como me acordaba, porque uno es re romántico, sobre todo en las relaciones, y termina con alguien y empieza a recordar los momentos bonitos y, ay, cuando me cogía la cara, ay, no, y es que tú eras tan hermoso. Ay, Y ya me olvida, olvidaba. y olvida las cosas malas. Entonces, mi estrategia fue, voy a esa pinche foto, reviso lo que escribió en el caption y me airo y digo, no, yo me merezco Pero eso. no sientes que eso era como, Autolesionarse. sí, como tener una cicatriz que está cerrando y volver a levantar la cosa y volver a levantar la cosa y volver a levantar. Era ir a la rabia, era ir a la O rabia sea, te para estabas mí. llenando de motivos. Me estaba llenando de motivos para salir de ese. Porque yo decía, lo que más rabia me daba o lo que más ira me generaba o frustración era saber que ella estaba bien y yo sí estaba mal. Eso me parecía... Uy, eso es muy... Uy, y luego hace poco, bueno, no vamos a decir nombres ni nada, pero hace poco alguien cercano a nosotras vivió algo y esa era su putería, ¿no? Sí. Incluso alguien cercano a mí estaba pasando por algo así y siento que no era rabia, pero su pensamiento era ¿cómo puede? O sea, ¿cómo puede estar bien y yo estoy vuelta miércoles? Eso genera, yo siento que eso de verdad genera una frustración. Pero yo también siento que sí, como todos vivimos los duelos diferente. Parte de ahí, o sea, no quiero decir que ella estaba mal y lo estaba fingiendo, no sé, no estaba en sus zapatos, pero de pronto sí sé que hay personas que su primera proceso cuando salen de una relación no es sentarse a llorar. No, totalmente. ¿Sí me entiendes? Sí, de hecho hay personas que viven el duelo Mucho tiempo después. O sea, como que después. Su cerebro no asume que terminaron o dicen, esto No es lo que- pasajero, Ujú. esto es pasajero y sobre todo en las relaciones pasa muchísimo. He escuchado a mucha gente decir, no, yo lo dejé, terminamos, apenas terminamos, hizo su vida, eso se iba de farra, la pasaba del carajo. Ujú. Un año después y me volvió a buscar que no me ha podido superar. Y es como, ¿por qué? Sí, ¿Cómo es como- así?
Pero yo sí, Sí. y la gente dice, yo sí de una vez el duelo y ya no quiero saber nada de él, porque pues una de las etapas del duelo es superar. Sí, ya precisamente por eso siento que se vive el duelo. Total. Y es porque lo que les decía al principio es como una preparación para un cambio. Ya. Y siento que Next. duelo Viene de duelo. viene también de pensar que es necesario. O sea, para poder cerrar una etapa, siento que sí Se es debe necesario el vivir el duelo. A mí no me pasó igual. Yo de verdad esa noche como, Dios mío, fue Te llenaste horrible. de Sí, motivos. muchos. Yo estaba ¿Y tú? pensando, justamente te iba a decir que yo no viví esa etapa, pero en base a la pregunta que te hice si es tú sentiste rabia hacia algo o hacia alguien, sí. Ay, Dios. No hacia Dios. Les voy a tratar de contar eso rápidamente. Y es de pronto, yo nunca lo asocié hacia eso, pero de pronto fue parte de mi duelo. Con esto no quiero juzgar a nadie, esto no lo he hablado nunca con nadie, creo que solamente contigo. Con nadie me refiero, creo que nadie de mi familia lo sabe. Uno de los últimos deseos de mi mamá, que siempre me lo repitió infinidad de veces, es: cuando yo me muera, usted cierre ese ataúd, que yo no quiero que nadie me vea muerta. O sea, yo quiero que a mí me recuerden viva y que me cremen. Esos eran sus dos deseos. Y yo peleé hasta el último minuto con uñas y garras para que los últimos deseos de mi mamá se cumplieran. Tiempo después, no sé cuánto tiempo pasó, esto no lo sabe Javier. Mucho tiempo después me enteré por parte de mi abuela paterna. Un día hablando, ella me dijo que la noche del velorio Ajá, nos sacaron a todos. ok. Como que ya váyanse, no sé qué. Y yo sí vi que mi papá, mi hermano y mi abuela se quedaron. Ok. Yo nunca pregunté nada, para mí ese día yo estaba en otro mood, pero mi abuela me dijo que ese día mi hermano pidió que abrieran el ataúd. Ok. Esto él no lo sabe. Nunca lo hemos hablado, fue parte de mi duelo. Yo no lo odié, pero sentí muchísima rabia. Ok. Wow. O sea, mucha rabia. Porque dije, no lo hice. Claro. O sea, dije, no logré que el deseo de mi mamá se hiciera. Me dio mucha rabia con mi abuela que me hubiera contado eso ya después de mucho tiempo, y en mi soledad y en mis pensamientos, obviamente lo sané y dije, pues es que era su duelo, ¿sí? Claro. Y era también su mamá, y yo no le Claramente. podía pedir que no lo hiciera. Y con esto no quiero que él se sienta mal de pronto de pensar por qué hice eso, si era su última voluntad, porque al final del día era su duelo, era su mamá, y él tenía el mismo derecho que yo a decidir qué hacer con eso. Claro. Sí. Entonces mi decisión fue, yo no lo voy a hacer porque para mí su deseo era muy importante, y me dio mucha rabia enterarme que él no lo había podido cumplir. Pero después pensé y dije, pues ¿quién te crees, Catherine? Dios, o sea, era el duelo de mi hermano. Y si él hubiera querido abrir el ataúd, cargarla y llevársela, pues es que era su mamá, ¿sabes? O sea, él también estaba viviendo un duelo. Y yo, después de mucho tiempo, por eso creo que nunca lo hablé con él, pero después de mucho tiempo lo entendí y dije, pues, exacto. Eso con mi hermano. Con mi papá también tuve rabia un tiempo, porque una vez mi papá tenía un celular y me pidió que le hiciera un favor. Y yo estaba así buscando una foto en su celular. Mi papá, en medio de su duelo, que ahora también vuelvo y les explico, lo entiendo, le tomó una foto post-mortem a mi mamá. Es decir, le tomó una foto cuando ya la habían arreglado Ok. para el ataúd. Les digo, yo nunca la quise ver porque ese era su último deseo, y me encontré una pinche foto post-mortem. O sea, ¿saben la rabia que me dio? Yo lo miré y le dije, ¿tú qué haces con esto? Y me dijo, esas son mis fotos, déjamelas ahí. Y yo lo miré con tanta rabia porque no respetó mi deseo tampoco, porque yo no la quería ver. Nunca quise verla. Claro. No fue. Entiendo. Entonces, esos dos momentos me dieron muchísima rabia, o sea, y yo jamás sentí rabia contra ellos. Era rabia como conmigo. Primero porque sentía que yo no había logrado cumplirle el deseo a mi mamá. O Te sea, frustraste. obvio, era como, ¿por qué dejé que quedaran allá solos? O sea, ¿por qué? Yo creo que eso, justamente, uno puede pensar, este es el duelo para mí, ¿sí? Y entonces yo quiero respetar
Como la voluntad del de mi mamá. difunto, Ajá. ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando...? Porque yo creo, o sea, yo siento que yo respetaría también la voluntad de mi mamá, pero siento que para mí sería muy duro no querer verla. O sea, O sea, yo no estaba en ese momento y le pido a Dios que me falte muchos años porque no sé qué haría sin mi madre. Pero digo, debe ser muy hijo de madre decir, esta es la última vez que te voy a ver. a mí no me gusta, es un gusto personal, a mí Ajá. no me gusta ver a las personas No, a en mí un ataúd. tampoco. O sea, digo, como que es algo O sea, tú que hace sientes que parte, tú no sé, no lo lo sé, harías. no lo sé. Ajá. O sea, sí, Pero tendrías que estar ahí. no culpo a una persona que lo hace porque es ese desarraigo. Y parce, yo no me imagino una vida sin mi mamá y literalmente, yo no sé si en mi instinto loco de mi duelo y viviendo ese momento, esa negación me haga querer abrazarla y llevármela y sacarla de ahí, que todo el mundo me tenga que quitar, porque eso puede pasar. Mm. Entonces, obviamente, entiendo que No, yo para no lo ti juzgo. era como, qué rabia, y obviamente entiendo para ellos eso de, este es mi último momento para Y es que despedirme. no sé si exacto, no sé si entre más años es peor. O sea, ¿a qué me refiero? Yo llevaba 14 años con mi mamá, mi hermano llevaba 30. Sí, exacto. O es que no mames, es... Entonces, no sé si viene de ahí. Negociación. ¿En algún momento en el proceso de duelo pensaste en que pudieses haber cambiado algo? O sea, quizás Ah, si esto hubiera sido diferente, esto no habría pasado. parce, obviamente, esto sí que repasan las relaciones y entonces entra uno en ese estado de culpa, es que siento que es la negociación, es en este estado de, Así como van a la par. ay no, tal vez yo sí tuve más responsabilidad, Es que si yo no hubiera es dicho que si yo no esto, hubiera planeado eso, sobre todo en mi caso, yo sí, diría, si a mí no se me hubiera sí, ocurrido, o sí, sea, idiota, si digo yo hubiera idiota. salido del closet, si a mí no se me hubiera ocurrido, no, o sea, claro, o sea, Empiezas tú como a a negociar. negociar con uno mismo. Bueno, si fuera en el orden que les mencionamos, que ya les he dicho que no, pero si fuera así, es como venir de esta rabia con Oh, esa sí, 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 persona y tienes toda la cargarle razón. toda esa, como esa culpa, es que es ella, y Y después luego como tratar de entender, equilibrar las fuerzas y sí. decir, pues de pronto no todo es para allá, ¿sí? Sino es como... Claro, eso sí, tienes toda la razón. Ahí exactamente eso me pasó. Obviamente después Empieza de uno a negociar. ver la fotico como 100 veces y airarme y de haber hecho como mis cientos de scrolls revisando todos los días sus likes y hace cuánto venía pasando ciertas cosillas. Dije, claro, yo aquí tuve mucha responsabilidad y entré en un estado de mayor conciencia y dije, esto también fue mi responsabilidad. Y entonces, obvio, le restó culpa y la rabia empezó a disminuir considerablemente porque pues ya era consciente de un poco más de lo que estaba pasándome. No sé si me pasó en ese, sí, siento que me pasó de hecho en ese orden tal cual como lo hemos ido viendo. A mí en cuanto a esa relación puntualmente, sí me pasó así, como que empecé a entender que fue mi culpa también, que hubo errores que cometí, que hubo momentos en los que permití que literal, que para llegar a ese estado de conciencia de es que tú eres el malo y yo soy, o tú eres el victimario y yo soy la víctima, ahí empecé a decir no, hacemos un Sí, es conjunto como... del resultado de esto. Si ni siquiera es quien tiene la culpa, es finalmente es el resultado de decisiones que ustedes tomaron. Totalmente. ¿Y tú? No sé, estoy pensando. Es que también se los he explicado en orden, pero creo que este tampoco es el orden. De pronto, en una parte de ese proceso, vino algo que tú mencionaste ahorita que no está puntualmente en las etapas, pero sí hace parte del duelo y es la culpa. Entonces, hubo una etapa en la que en mí se cargó mucha culpa. ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué peleamos por esto? ¿Por qué le dije esto? ¿Por qué no aproveché más esto? O sea, como me empecé a cargar muchas culpas de seguramente la enfermedad le empeoró porque yo hice esto. Ok. Seguramente ella se enfermó más porque yo la hice enojar por esto. Claro. Seguramente no fui tan buena hija.
muchas cosas que recuerdo y en mí empezó a crear una sensación de culpa, no porque ya se hubiera muerto, sino porque se murió y yo no hice, se murió y yo no dije, se murió, Nunca fue suficiente nunca el fue tiempo, que suficiente. es algo que pasa mucho. Y aparte porque ella tenía una frase célebre y ella siempre decía, cuando yo me muera, no vayan a venir llorando. Heme aquí. Pero Y, perdóname, y entonces vino como esta avalancha de culpa que se cargó en mis hombros y de pronto la negociación llegó cuando yo empecé a perdonarme y a entender que hubo muchas cosas que no hice, pero hubo muchas otras que sí hice. Ujú. Como en esa última etapa mi mamá no fui tan detallista. No me pregunten por qué, estaba en otro mood, estaba muy afectada emocionalmente, no sé. Y mamá en algún momento sí me lo reprochó. Fue como, tú no me diste este año regalo de la madre, tú no me diste, esta historia es muy fuerte, pues se las voy a compartir. Tú no me diste regalo el Día de la Mujer, tú no me diste regalo el Día de la Madre. Y su pregunta fue, ¿cómo es que ya casi no me amas o algo así? Y yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Yo estaba en otro mood. Mi pensamiento fue, de cumpleaños le voy a dar el mejor regalo del mundo. Mi mamá cumplía años el 22 de julio y se murió el 2 de julio. Y yo no le di nada. Entonces, en mí entró la culpa de ¿por qué esperé? ¿Por qué esperé? Porque ese día que ella me lo dijo, yo no salí corriendo y le compré flores, chocolates, algo para decirle, sí, sí, te amo. ¿Y por qué esperé? Aparte porque nunca se lo dije. O sea, yo nunca le dije, mamá, te voy a dar de cumpleaños un regalo espectacular. No, lo pensé y dije, yo amo mucho a mi mamá y de cumpleaños le voy a dar un regalo que ella se va a sentir la mujer más amada del mundo. Y mucho tiempo pensé, ¿por qué no me regalaste 20 días? Eran solo 20 días, no necesitaba más. Lección para la vida. No quería hacerlo llorar, perdón. Pero entonces, así muchas de esas cosas empezaron a pasar en mí, donde dije, parce, sí, porque no hice, porque no dije, porque... Y la balanza se empezó a equilibrar un poco cuando pensaba y decía, pues, ese año no, pero todos los años atrás sí, sí, todos los años atrás traté de ser muy especial con mi mamá. En ese momento no, pero cuando mamá recién se enfermó, yo era quien preparaba desayuno, almuerzo, recogía a mi hermana de la ruta. O sea, a mí me tocó muy chiquita también crecer porque mi mamá enfermó. Entonces empecé a equilibrar esa balanza y siento que ahí llegó la negociación. ¿Digo papel? No. Ahí llegó la negociación para mí, como hacia mí misma, como a perdonarme, como a sanarme a mí misma y decir, pues siempre me va a quedar esta sensación de pude haber hecho algo más, Algo mejor. pude haber hecho algo mejor también, sí, pero me quedo con lo que hice porque, pues, ya que, Es que y perdóname, y también con lo que aprendí, por eso les digo, esto es una lección para la vida y es, pues no esperen a que sea 22 de julio. entiendo, es que creo que la culpa siempre, por lo menos en las etapas de duelo de pérdida, así como total, ya no, que es algo que no es de relación, sino que alguien se te Ajá. muere, siempre está la sensación de querer hacer algo más. Sí, O siempre. sea, nunca, o sea, si hoy, después de todo el tiempo que yo he vivido con mi madre, Dios no lo quiera, ella me faltara, yo diría, yo no hice, porque no hice. O sea, Porque no dije. y toda la vida de aquí en adelante para mí sería un constante, si yo hubiera pensado mejor, la hubiera llevado. Si yo hubiera pensado mejor, le hubiera mandado unas rosas. O sea, nunca, siento que eso es algo de la pérdida que nunca, por lo menos en la pérdida de
en ese tipo de pérdida que nunca se va. sí, O sea, que nunca se va porque... siempre está esa sensación. Bueno, la siguiente etapa, que es la depresión, ¿recuerdas algún momento en el que sentiste tristeza profunda? O sea, algo que ya llorabas y no podías parar. Obvio. Eso creo que es lo normal, ¿no? O sea, Lo siento más- que esa es la común, Como la etapa que no se pasa. que no se salta. Sí, porque esa es la etapa, pues al final que uno, de verdad, creo que es esa la etapa en la que esto que uno llora para limpiar el alma. Eso. Sí. Y eso me pasó a mí mucho. Que mi madre me decía como por favor coma, porque yo me la pasaba día y noche Llorando. llore y llore y llore y llore y llore, Dios mío, y yo me acordaba y miraba el celular y veía que no me llamaba y llore como una Magdalena y veía que siguió su vida y llore y llore. Fue algo espantoso, tanto era que yo como no podía dormir, como lloraba tanto, pues no podía dormir. Porque aparte es una persona que sobrepiensa y sobre todo en las relaciones a mí me pasa mucho. Y de verdad que mi hermana hasta se tenía que acostar conmigo y calmarme, abrazarme para yo poder dormir. Era durísimo. Siento que ahí viví mi etapa más fuerte del duelo. O sea, esa es Fue la más dura. porque era demasiado dolor. Me acuerdo mucho que mi hermana me dijo como que tienes que buscar salir de esto. O sea, no mames, esa es la etapa donde más Duro. duro. Yo quiero, ya le voy a mencionar más adelante, pero siento que es un buen momento para mencionarlo y hacerles la salvedad. Como les dije al principio, estas son como las etapas que psicológicamente se han estudiado, siento yo, no sé. Pero sí leí que no todo el mundo ve todas las etapas y hay otras etapas diferentes. Y mencionan dos distintas. Una ya la mencionamos, que es la culpa, que no todo el mundo la siente, pero muchas veces uno sí la vive. Y la otra es la ansiedad. Oh, brutal. Yo, de la mano de la depresión, vino la ansiedad. Uh-huh. Siento que sufro de ansiedad y en esa etapa, sin saberlo, fue brutal, fue desbordante, empecé a pasar por ataques de ansiedad fuertísimos donde el cuerpo me temblaba, brutal. Tenía ataques de taquicardia, mucho sudor en las noches, no podía dormir, no, o sea, nada de mi vida estaba bien. Todo estaba centrado en esa etapa de duelo. Fue algo durísimo, durísimo, durísimo. De las cosas más difíciles que, digamos, que recuerdo hoy esa etapa de mi vida y digo, wow, que fue muy desgarrador. Yo lo viví, siento que en ese nivel límite de la depresión y la ansiedad juntitos de la mano, llore, 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 no coma, no duerma, no pueda trabajar porque me sacaban del trabajo por mis ataques de ansiedad fuertísimos. La depresión, sí, obvio. Triste, o sea, obviamente ustedes me han visto llorar mucho por esto, pero es más una nostalgia de recuerdos, de sensaciones, como de viajar a ese momento y despertar nuevamente, aflorar esas emociones que me causa este sentimiento, pero tristeza profunda, sí, brutal. Recién pasó todo y ni siquiera tanto recién pasó todo, siento que empezó a ser posterior, con el pasar de los años y sobre todo con la necesidad de tenerla, ¿no? Porque yo era una niña transitando la adolescencia, bueno, sí, como una niña transitando la adolescencia. Mm, y, y siento que la adolescencia es una etapa tan dura que, y más siento que uno más como mujer o como niña necesita mucho a su mamá. Total. Consejos de vida, consejos de experiencias, todo. Y mi mamá siento que en el poco tiempo que estuvo conmigo, pues para mí poco, igual me enseñó mucho y pude tomar mucho de ella y aún hoy en mi vida adulta aplico muchas cosas que ella logró enseñarme y decirme, pero siento que faltaron muchas, muchas. Claro. Sí, empecé a notar que habían por muchos años, 6, 7, quizás 8 años,
Eh, julio era de los meses más duros. Yo caía en depresión inconscientemente. O sea, al principio inconsciente, con el tiempo lo empecé a notar. Empezaban a llegar finales de junio y mi energía se bajaba, mi estado de ánimo se ponía Tenso. pesado y específicamente el 2 y el 22 de julio yo era un mar de lágrimas. O sea, yo me encerraba en la habitación porque yo no lloraba delante de mi familia. Yo me encerraba en la habitación a morder la almohada y a romperme en llanto, o sea, pero me rompía, o sea, era que podía durar horas, así de que me dolía acá, físicamente me dolía acá de tanto llorar, Eso pero es duro. y eso que uno siente como que se ahoga, como que ya se le va, o sea, un dolor tan feo, y fue por muchos años. Incluso no sé si tú lo notas, pero a veces está llegando julio y sí me baja un poco de nota. Sí. No tanto como antes. Siento que cuando nos conocimos mucho más, o sea, de hecho recuerdo que la primera vez que pasé esa fecha contigo, como que te fui, te recogí a donde trabajábamos Ujú. y te llevé algo y te como traté de estar tranquila porque ese día estaba súper mal. Es que fueron varios años, ¿no? O sea, mi mamá va a cumplir 12 años, bueno, tiene 11 años de fallecida, pues les estoy hablando de que fueron casi 8 años, ¿sí? Casi 8 años, donde para esas fechas me ponía muy mal, o sea, muy mal, era muy mal. Eh, y siento que ahí es donde estuvo mi depresión. Eh, y hace poco me di cuenta de algo y no sé por qué lo aterricé, y es que yo aún hablo de mi mamá con mucha tristeza. Ok. ¿Sí lo has notado? O sea, de ejemplo, yo publico fotos, hago post, subo historias referente a mi mamá y no es como mami, te amo. O sea, sí, también lo digo, pero sí he notado que mis Sí, frases son como, totalmente. y hace poco fui muy consciente, es como, Sí, siempre me harás falta. Eres la pieza que le falta a mi vida. Sin ti no soy completa. Siempre te voy a extrañar. Aún lloro tu ausencia. O sea, me hago Biblias. ¿En qué día no hace? Esto fue este año, se los prometo. Hice cabeza y dije, ¿será que yo no he aceptado la muerte de mi mamá? Y de pronto ya un poco más lo he interiorizado y he dicho como, pues tengo que, o sea, como que no me puedo quedar toda la vida sintiendo que ella es lo que me hace falta. Obvio me va a hacer falta toda la vida, pero tengo que seguir y alrededor mío hay muchas personas. claro, lo entiendo. Entonces dije como, mi mamá siempre me va a hacer falta, pero como que debo seguir porque como que me quedé en esa niña que duele a su mamá y como que no he madurado y digo, pues no puedo llegar a los 50 años sintiendo que eres la pieza que le falta a mi vida. Pues O sea, porque pues ya he vivido muchas otras experiencias. O sea, la realidad es que si lo comparo, prácticamente llevo ya la mitad de mi vida con y sin mamá. Digo, pues no puedo, o sea, pero puedo, pero si quiero poder, soltarlo. obviamente uno empieza a crecer y empieza a desarrollar un mayor, siento yo, un mayor estado de conciencia Sí. y creo que eso es lo que te está pasando y claro, siento que es en eso Kate sí ha cambiado mucho y es en pensar. Muchas veces ella me decía, es que tú no entiendes, tú no extrañas a tu mamá, a ti no te hace falta, o tú sí tienes a tu mamá y yo no. Y siento que eso sí ha ido madurando en ti. Ay, Como por eso decía que esas cosas tan horribles. sí, sí me decías mucho eso. De hecho, siento que no solamente me lo decías con tu mamá, sino, por ejemplo, ahorita cuando que estamos acá, es como, tú no me entiendes en ese duelo migratorio, tú no entiendes, tú acá tienes a tu familia y yo estoy sola, pero muy frecuentemente en Colombia me decías, es que tú no entiendes que yo extraño a mi mamá y siento que era como tu escudo Mm. para no seguir adelante, no para no seguir Éramos adelante, como, para seguir viviendo en ese proceso de duelo y tal vez este año que has podido hacer mayor conciencia, de pronto hasta tu lenguaje se ha cambiado. igual ya no hay nada que hacer, o sea, Sí, por más esta es de mi que yo realidad. llore, grite, pataleé, me paran las pestañas, me pellizque todo el tiempo a ver si algún día voy a despertar,
no, la realidad no va a cambiar, no, y les digo, no hace mucho, pero yo a veces me cacho en mis pensamientos profundos pensando en qué pasaría si yo me despertara y todo fuera un sueño y digo, uff, o sea, ahí hay un proceso todavía de, pues, no sé, si hace mucha falta, te hace mucha falta un Sanar. psicólogo. Bueno, vamos con la última etapa del duelo que no hemos hablado y es pues finalmente la aceptación, que es como ya lo que estamos introduciendo al tema y es tú en qué momento sientes o cuándo sientes que fue ese primer momento en que tú dijiste, ya no lloro tanto, ya no me duele tanto, ya estoy saliendo, ya estoy un poquito más fuerte, ya cuándo fue como, recuerdas esos primeros momentos donde ya empezaste como, ay, que sea feliz, soy feliz. Ay, no, no me acuerdo. La verdad es que eso fue hace mucho tiempo, pero me acuerdo muchísimo empezar a sentirme tranquila conmigo misma, de empezar a acercarme muchísimo a Dios. Fue mi salida. Ujú. Mi proceso de aceptación lo viví cerca de Dios, entonces ese momento de mi vida puntualmente lo recuerdo como que empecé a volver a tener una vida normal, Ujú. a volver a estar tranquila con mis áreas diferentes a la sentimental, porque volví a trabajar tranquila, sí, volví a muchas cosas que siento que le dieron cierre a esa etapa o en ese momento de mi vida, a ese momento de mi vida. Y siento que si ahí hubo algo que lo marcó puntualmente fue que pude empezar a salir con alguien más. Ok. Eso hizo, creo que, un cierre para mí. El decir, El puedo decir, seguir, pude puedo seguir, seguir adelante y avancé. ya no miro sus redes. No, creo que eso y el que en su momento hubiera escrito y mi corazón hubiera estado tranquilo, O sea, que no era, uy. que no Pero hubiera hecho eso. entonces, de pronto, aunque no lo recuerdas bien, tú sientes desde tu experiencia que fue, como lo diríamos, como un de totazo, como, ¡ah! Inmediato. Ya, no, no inmediato, sino como, ¡ah! Me di cuenta que ya estoy bien. O tú sientes que fue gradual, o sea, como que hoy me siento bien, hoy Sí, un poquito mejor. me acuerdo que esto es como algo que siempre les aconsejo a las personas que tengo cerca de mí, porque fue algo que en su momento me ayudó muchísimo y es, eh, tú no puedes quedarte en duelo toda la vida, entonces empieza a llorar, decide tú cuánto dura tu duelo. Y entonces Ponle una fecha, eso lo he escuchado bastante. yo decía, voy a llorar estas 5 semanas más, llorando todos los días si quiero, y si necesito entrar y ver una foto que nos recuerde cómo éramos, veo la foto y lloro. Y para mí algo que me sana muchísimo es la música. Nada diferente a la música y Dios me sana. O sea, esas dos cosas para mí son como un mandación, y gracias a Dios porque no son dependientes de nada, ¿sí? O sea, Ujú. como que no dependo de una persona para poder hacerlo. Entonces todo el tiempo mi energía estuvo en eso y empecé a entender eso, como esto no se va a ir ya, no va a ser de totazo, no va a ser de repente, sino que yo misma también tengo que tomar la decisión de ir cumpliendo mi tiempo del duelo. Entonces, inicialmente van a ser 2 semanas de llanto, luego voy a llorar una vez cada 2 días, y luego ya no voy a llorar, pero voy a empezar a escribir y luego ya solamente voy a empezar a escuchar música y ya entonces empezaré a hacer con todos esos hábitos que ya había adquirido otras cosas. Yo siento que mi aceptación llegó antes de mi depresión, ahorita que lo estaba pensando. Cuando mi mamá recién falleció, ella estaba en un programa, ella estaba como en un programa en el que ella asistía por el tema del cancerológico y su cáncer y su tratamiento y demás. Ellos son un laboratorio clínico, bueno, no sé, ellos son como, tienen como una asociación con las personas que tienen cáncer y bla, bla, bla. Y ellos tenían un programa de duelo. Entonces, cuando las personas de su programa, o sea, personas que tuvieran cáncer de su programa fallecían, ellos inscribían a las familias en un programa de duelo. Ok, Y por meses, semanas, no sé,
todos los fines de un fin, bueno, como todos los domingos o todos los sábados, no me acuerdo, teníamos que asistir a sus sedes a un programa de duelo. Entonces asistimos mi papá, Vale y yo, y cada uno por edades iba a un taller diferente. Entonces había un taller especial para los papás, un taller para los niños de tal a tal edad, un taller, y con especialistas lo que hacían era pues de acuerdo a la edad y a su etapa, como que a la edad y a su rango, o sea, estos son hijos, estos son papás, estos son, les hacían un proceso de duelo. Eso me pareció muy bonito, muy interesante, porque sí ayudó a sobrellevar un poco más la situación. Ok. Y recuerdo un momento muy importante. Nos reunieron a todas las familias un primer día a contar quién era el familiar que había fallecido y pues cómo estaba su vida. Yo jamás quise minimizar mi duelo, pero para mí fue muy revelador darme cuenta que en medio de mi tristeza lo mío no era tan grave. Ok. O sea, había niños que tenían solo a su mamá y su mamá había muerto. Ok. Habían familias donde había muerto era el papá y él era quien suplía las necesidades de su familia. Ok. Sus familias estaban, pues, no era que pues, se les hubiera muerto la fuente de ingresos, no, pero imagínate al duelo sumarle tener que rebuscarse el cómo vivir. No poder vivir el duelo por tener que sobrevivir. Exacto, todo eso. Y yo empecé a escuchar niños mucho más pequeños que yo, familias, personas que habían dejado bebés. O sea, como que todo eso yo lo escuchaba y yo veía a mi papá y me veía a Vale y a mí y yo decía, pues mi dolor no es menos, pero yo no estoy tan sola. Obviamente a nosotros cuatro, incluyendo mis dos hermanas y mi papá, teníamos todo un círculo externo que era un apoyo y un soporte para nosotros. Mi abuelita materna, esa señora se puso la TEN y dijo, pues yo voy a sacar a mis chinitos adelante, y ella pues es mi mamá en este momento. Entonces yo nunca, o sea, sí sentí la ausencia, pero para que entiendan, no fue tan grave. Ir a ese lugar, hacer esos talleres, ver a todas esas personas con tantos problemas, no que los míos no fueran reales, pero con problemas tan graves, sí me hizo como un clic de decir, pues ten cuidado porque tú eres muy afortunada. Ok. O sea, como, y me hizo como empezar a hacerles aceptación de decir, mi mami ya no está, pero yo no estoy sola. Ok. Estoy muy bien acompañada y eso me pareció muy interesante. Todo lo que nosotras les hemos contado acá desde nuestra experiencia, si se dieron cuenta o si lo notaron, yo lo noté, fue como realmente sí fue como un paso a paso, como ir superando niveles, como que cada cosita te daba una herramienta para pasar al siguiente nivel y al siguiente nivel. Como les digo, no a todos los vamos a vivir igual los niveles, pero sí cada uno te va aportando para que tú puedas continuar y al final del día puedas seguir adelante. Porque yo no tengo hoy en día a mi mamá, pero sí tengo muchas herramientas que hacen que yo hoy esté un poco más en paz con esto. Y lo que les decía, esto del programa al que asistimos, no fue otra cosa más que herramientas que ellos inconscientemente nos dieron para, para poder seguir, como para poder seguir avanzando, como para decirle a la familia, hágale que sí se puede, porque finalmente ahí habían familias, o sea, habían papás me refiero, papás y mamás, que se estaban quedando sin su otro, como que sin su otra columna. O sea, como que les habían quitado una pierna y estaban cojos. Yo siento que mi papá, ahora que estoy un poco más adulta, en retrospectiva miro, yo siento que mi papá en muchas noches, yo estoy segura, lo voy a preguntar, pero yo estoy segura que en muchas noches se tuvo que haber acostado llorando, diciendo, ¿yo qué voy a hacer Claro. con dos niñas? Y, y por eso les digo que lo amo profundamente, porque fue muy valiente. Lo fue. Yo quiero hacerles una pequeña reflexión que está un poquito guiada al tema de los papás y la escuché esta semana y me pareció valiosísima. Me pareció wow. Y es que esta reflexión la escuché en un podcast
que estaban contando que la habían escuchado como en un curso. O sea, la esto es una reflexión, cadena. Usted la va a escuchar y se la va a decir a alguien más que va a decir, el primo hermano de la mujer del mocho me dijo. literal. Pero esta reflexión viene guiada a los padres y es cuando usted cumple 18 años y se va de la casa, que es como la edad a la que se supondría que uno se va de la casa, o la gente dice, mucha gente Sí. dice que como que a la mayoría de edad ya te vas de la casa. Pero Pues igual si no te vas, como que igual ya vas soltando el nido, o sea, es como Ajá. vas dejando, empiezas a construir tus propias raíces, dejas... sí. Dice, alguien decía esto que me pareció súper revelador y es que cuando te vas de la casa o dejas a tus papás o migras, estás dejando con ellos del 70 al 80% del tiempo que pasas con ellos. Y eso es algo demasiado revelador porque es casi todo, o sea, casi todo el tiempo que pasas del 100% te queda un 20% para pasar el resto de la vida de ellos. Así que hoy, si ustedes tienen vivos a sus papás, hagan un esfuerzo. Estoy procesando ya. Hagan un esfuerzo por escribirles, por pasar tiempo con ellos, por acercarse, porque les queda un 20% de la vida de ellos Con ellos. con ellos. Y eso es algo que de verdad esta semana, sobre todo hablando de los duelos, he pensado y digo, no quiero pensar que solo pasé después de desde mis 23 años que me fui de la casa, solo he pasado el 20% de mi tiempo, cuando antes era casi el 90%. Entonces, igual, termina. entonces, les dejo esto como para que lo reflexionen, porque los duelos vienen ligados a la culpa de no haber vivido, de no haber hecho, porque no pase más tiempo. Así que hoy concientícese de su mindfulness, de su tiempo presente, y vayan y dediquen en su agenda, abran todo el espacio que puedan para estar con sus papás, porque ellos son muy cortos para darles pies. Bueno, oiga, no estuvo tan lloroso como pensé que podía estarlo. O sea, sí lloré, pero bueno, está peor. Denme mérito. Bueno, vamos con esto que se llama La última y nos vamos. ¡Woo! Son algunas preguntas. Entonces, simplemente es que respondas si tú has vivido o has hecho esto. Ok. Sí, es sencillo. Y ustedes también jueguen, participen, respondan sí, yo lo he hecho, sí, yo no lo he hecho, dependiendo de su duelo. Entonces, escoge un número del 1 a 10 y nos vamos rotando, como siempre. 5. ¿Hubo un momento en el que sentiste que querías rendirte? Sí, muchas veces. Sí. Muchas veces sentí eso. Es que, parce, las relaciones tóxicas tienen una dependencia emocional que uno siente que de verdad no puede seguir su vida sin esa persona. Sí. Y eso me pasó mucho. Bueno, el 8. ¿Alguna vez has sentido culpa por volver a sentirte feliz? Uf. De pronto recién pasó lo de mi mamá, digamos, no sé, de pronto el que yo le dijera a mi papá como quiero ir a la casa de una amiga a hacer un trabajo o algo, o pasar momentos donde yo estaba en el colegio y me reía como así, sí había momentos donde de pronto caía en cuenta y decía, ¿será que está bien que yo esté feliz? Ok. Pero recién pasó, ya ahorita no, pues mi vida ya tenía que seguir. El número es el 7. ¿Te arrepientes de algo que hiciste o no hiciste durante el proceso de duelo? No, no me arrepiento de nada. Siento que todo lo que hice y todo lo que no hice Estuvo bien. fue necesario. Fue desde mi estado de conciencia de ese momento. Creo que no le quitaría nada porque si no, no hubiera aprendido nada. Entonces, no me arrepiento. A ver, el 2.
¿Hubo un momento en el que no te enojaste contigo misma por no sentirte mejor? Hace poco justamente lo que les estaba contando, cuando me di cuenta que estaba teniendo como estos mensajes, estas publicaciones tan desde el dolor. Sí, no sé si me enojé, pero sí me cuestioné mucho y dije como, ¿por qué estás haciendo esto si ya pasó tantos años? De pronto ahí, no sé si es mucho enojo, pero ha sido como el único momento de pronto. Ok. El 3, tal vez. ¿Cuál fue la situación más incómoda que alguien te hizo pasar al hablar de tu duelo? Pues creo que cuando yo estaba en mi proceso de duelo, como tratando de olvidar y superar todo esto, Ujú. llega alguien a decirme, no, imagínese lo feliz que está ella, Ay, y él la está pasando lo más de bien, y se va a casar. Esos fueron los momentos de mayor incomodidad, porque era como, no quiero que me hablen del tema. O sea, obvio, no la gente muy quiero imprudente también. evitarlo a toda costa, por favor. 9. ¿Cuál es el pensamiento más extraño que ha tenido sobre el duelo? El pensamiento más extraño que he tenido sobre el duelo, lo que les conté, siento que el más extraño es esta idea de quisiera que alguien de verdad me pellizcara y me devolviera eso, o a veces pensar en si pudiera viajar en el tiempo. Ok. Entonces sí me veo como en esto de a dónde iría a un momento donde hubiera estado muy feliz con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Viajaría probablemente una Navidad. Ay, sí. Eso haría. Me viajaría a una Navidad donde estuviera toda mi familia, incluida mi mamá. El 1, tal vez. ¿Alguna vez fingiste estar bien para que los demás no se preocuparan? Todo el tiempo. Every time. Todo el pinche tiempo. Creo que él, vive en la constante de querer aparentar que está bien, no solo con los demás, sino también con esa persona. Sobre todo si está superando una ruptura amorosa. No sé por qué uno quiere fingir que está bien. Es re duro, Es pero es verdad. verdad. Pues porque uno no quiere preocupar a las personas que amas. El 6. ¿Te has molestado con alguien por no entender tu duelo? Esto me pasó en el colegio cuando mi mamá falleció como a mitad de octavo y cuando llegué a noveno, que ya era un poco más público, me acuerdo que hubo una reunión del director de curso con los papás y era director de curso, papá e estudiante. Y cuando llegamos a la reunión solamente estábamos los tres y me acuerdo que el profesor se sentó a hablar con mi papá estando yo ahí y le dijo, tiene que prepararse porque es muy probable que ella le empiece a ir mal en el colegio, porque con el tema de la pérdida de su mamá es normal que ella no quiera venir a estudiar, que ella se sienta muy triste, que se desenfoque, que sí, o sea, como que su prioridad no sea estudiar. Y es muy válido. Yo entiendo que el profesor no lo hizo desde una mala, sino como también desde preparar a mi papá para que no se desquite conmigo, me imagino. Pero en ese momento me molesté mucho y yo dije, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué le tiene que decir eso a mi papá? O sea, ¿por qué tienen que esperar de mí algo malo? Ok. Y en ese momento me molesté mucho y tanto así que yo dije, me voy a graduar del colegio con honores y voy a callar a todos. ¡Chachán! 10, tal vez. ¿Has soñado con la persona posterior al duelo? Ah, sí. Sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque desafortunadamente el cerebro inconsciente tiene memoria. Ajá. Y siempre hay momentos muy trágicos de donde estoy al límite, donde estoy preocupada, donde estoy angustiada, donde necesita ayuda. Es horrible. De verdad, es algo que no les recomiendo. O sea, de verdad, yo he pensado con Kate, le he dicho mucho como, creo que necesito ir a terapia porque no me gusta que me pase eso. Me levanto como, qué fastidio. ¿Hay algo que aún no has logrado aceptar de esa pérdida? Y de pronto, que hubiera sido tan pronto, creo que Ok. eso es lo que más me retumba en la cabeza, porque siempre también me veo en momentos como, es que si ella estuviera acá, le podría contar mis cosas, es que si ella estuviera acá, tendría con quién hablar de esto o de aquello. Si ella estuviera viva, no pasarían X cosas con mi hermana, si ella estuviera viva. O sea, creo que lo que más me retumba en la cabeza es pensar que fue muy pronto, que me faltó mucho tiempo. Pienso mucho en cómo hubiese sido mi vida adulta diferente si ella hubiese estado viva. Lo entiendo. Eso es como lo más, pero ya. Ok.
Bueno, uy, no, un episodio más, de una semana más, de un día más, de un mes más, de un año más. Oigan, este año ya se va a acabar. Estamos a menos de 70 días, yo creo. No. A menos de... Sí, No, sí. sí. No sé, sí, ya Sí, falta muy sí, poco. ya O sea, falta estamos muy a poco. 2 meses. Para estar cantando faltan 5 Como para a las las 12 12 y el año va Y a terminar. pa' chillar, pa' chillar. De verdad que esto les haya encantado, que se hayan podido Sí. identificar, que estén reflexionando, que si están pasando por una etapa de duelo, bien sea en relación o en Cualquiera cualquiera de las otra, que mencionamos. Que son de verdad, sepan que todos hemos pasado por ahí y que va a llegar un momento donde todo lo que ustedes hoy ven como un camino muy oscuro, en algún momento se va a iluminar va a haber y de a luz. poco. Así que Ánimo, sí. Tal cual como lo plantea Titi, siento que cuando uno empieza un duelo es un túnel que uno solo ve oscuro, 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 y uno como que camina y igual no hay opción a devolverse. Pero sigan caminando, que de verdad, aunque parezca muy largo, hay luz. gracias, gracias, gracias por habernos escuchado. Bye, bye. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes. Encuentra más sobre nosotras en @destintas. Mi nombre es Kate Mi nombre es Lady. y esto fue Tela para contar.